A todos quienes nos acompañan hoy en este tercer encuentro de este ciclo de reuniones agronómicas. Muchas gracias por estar ahí. Les cuento que hoy en este tercer encuentro vamos a tener a Juan Marcos Giordano y a Sebastián Suil charlándonos, contándonos un poco, en principio sobre el tema de cosecha de trigo y luego sobre la elección de variedades de soja. Así que bueno, les pido por favor a todos que tengan apagados sus micrófonos. Vamos a tener un momento después de la charla de Juan para hacer las preguntas que tengamos para él. Les pedimos que las vayan poniendo en el chat y si no, también después de la charla de Juan podemos habilitar los micrófonos pidiendo la palabra. Vamos a contarles que Juan Giordano es ingeniero agrónomo, es profesional del área de agronomía de aquí de la Experimental de Rafaela, ya es muy conocido, con mucha experiencia en el tema de maquinaria agrícola y de cosecha y poscosecha, es egresado de la Universidad Nacional del Litoral, y hoy entonces Juan nos va a estar dando tips para la cosecha del trigo en este contexto que nos está tocando vivir climático. Juan, tenés la palabra, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muy contento de volver a reencontrarnos con muchos de todos ustedes. Voy a compartir la pantalla. Tienen que habilitarme compartir pantalla. Ya estás habilitado, Juan. Ah, bien, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a minimizar acá. Perfecto, Juan. Bien. La intención es hacer un comentario sobre cómo vemos la perspectiva de la cosecha de este año y los inconvenientes posibles y cómo solucionarlos, y un poco la evolución también del mercado de la cosechadora, que está influyendo también con respecto de todo este contexto de todos estos años que venimos con una franca caída en las cuestiones de la rentabilidad de los cultivos y demás. Y ahora nos toca un año de muy vaca flaca con respecto de la reducción de las lluvias, de las precipitaciones, y tenemos presente entonces un cultivo que no ha cerrado los surcos, las líneas, de muy baja densidad de espigas, 3 macollo a lo sumo, 55-60 centímetros de altura las plantas, y tal como lo venían marcándose los pronósticos, ya vemos que a principios de septiembre estaba muy seco el área, nuestra área y en especial toda la provincia de Santa Fe, o gran parte de ella, y ya están marcando sequía justamente sostenida en nuestra área centro, tal como se pueden ver en los mapas de los niveles de las reservas hídricas, esperándose algunos rendimientos posibles si nos acompañan las lluvias en la parte sur o en algún sector de la parte norte. Y el año pasado habíamos tenido 1.300.000 hectáreas y 4 millones de toneladas de producción en la provincia de Santa Fe. Este año las hectáreas estaban semejantes, una reducción nomás, pero es posible o es de esperar o estimo un 50% de reducción en rendimientos que no van a estar superiores a 15, 20 quintales, por lo menos en nuestra zona, o mucho menores todavía. Lo cual es de esperar entonces una caída general en la producción, por lo menos de la provincia de Santa Fe. A esto también se debe decir que últimamente a mí ha salido un mensaje acá, ahí está, lo he sacado.
que, como veníamos diciendo, ha habido una caída en la venta de cosechadora, en la reposición del parque, y para 2017 ya estábamos en 10 años de antigüedad en promedio ponderado, y en este momento ha continuado una caída de la venta de cosechadoras, y para este año tenemos hasta el momento solamente 220 cosechadoras vendidas, y se puede estimar que podemos llegar a cerca de 500 a fin de año. Tenemos entonces una antigüedad actual de 11,5 años de antigüedad, o sea, se están envejeciendo nuestro parque por falta de renovación. ¿Y esto qué es lo que lo causa? Fundamentalmente, la causa es que nos hemos estado comiendo las amortizaciones en cuanto a los valores que se pagan para la cosecha. Imagínense que el año pasado, FACMA, a donde se hace un estudio pormenorizado de los valores que se debería cobrar, y en forma indicativa hablábamos de 3.700 pesos, y sin embargo, fíjense ustedes que este año se piensa pagar 3.000 o algo más, pero no más de eso, o sea, con toda la inflación que hubo. Para que ustedes tengan en cuenta cómo puede ser el cálculo de la amortización que deberíamos considerar, que una máquina de clase 7, que tiene 320, 350 HP, que vale $400.000, representa hoy 40 millones de pesos. Con una vida útil calculada de 9 años y trabajando 2.000 hectáreas al año, estaríamos haciendo 18.000 hectáreas. El costo de amortización de esa cosechadora son 2.300 pesos por hectárea, trabajes o no trabajes. Pero fundamentalmente entendamos de que, y además con algo de consumo de combustible, que son unos 13 a 15 litros por hectárea, de 13 a 15 litros por hectárea, estaríamos hablando de 900 pesos por hectárea, con lo cual ya estaríamos trabajando con muy bajos costos, con muy bajos ingresos, despreciables totalmente, lo cual va a hacer trabajar a pérdida esta campaña. Eso también influye influye muchísimo sobre las pérdidas, dado que, por una parte, el contratista no hace un buen mantenimiento de la cosechadora, y por el otro lado, el productor también ha estado luchando por el precio, y digamos que nadie está haciendo bien el trabajo, y estamos con valores de 135 kilos por hectárea, que deberíamos estar en 80 como tolerancia a nivel nacional de las pérdidas. Y nosotros tratamos de reducir esas pérdidas concientizando y capacitando a los productores para evaluar sus pérdidas y mejorar la regulación de la cosechadora, pero también hay que entender que se debería remunerar el servicio de cosecha de acuerdo a la calidad del trabajo realizado. También se trata de informar a los contratistas y a los productores sobre la valoración del equipamiento en términos de mantenimiento y actualización. Y trabajar también con los fabricantes para mejorar las cosechadoras. Hemos hecho un estudio en donde podemos ver si estos son la antigüedad de las cosechadoras, y estos son los niveles de pérdida, 90, 80 kilos por hectárea. Cuando se hizo, considerábamos 90 kilos por hectárea las pérdidas. Podemos encontrar un alto grupo de cosechadoras que por su antigüedad y su modernidad están por debajo de los 80, 90 kilos, y también en base a buena regulación, las máquinas más antiguas pueden estar trabajando por debajo de los niveles de pérdida. Pero, también tenemos que entender y tener cuidado con máquinas cosechadoras a veces nuevas, que
por la necesidad de pagar la cosecha, de pagar, perdón, las cuotas de esa cosechadora, están excediendo la velocidad, y a veces también porque pasan de máquinas muy antiguas a nuevas y no tienen conocimientos correctos de la regulación de la cosechadora. Por eso es importante que tanto el productor como el contratista hagan una observación seguida y unas siguientes pruebas de mejora de la regulación para la adaptación al cultivo. Quiero hacerles ver de que el 52% de las pérdidas, o sea, en el trigo, durante la cosecha las pérdidas pueden ser tanto importantes en la parte del cabezal como por la cola. Pero en especial, las pérdidas en las espigas, el 83% son espigas boleadas o caídas fuera del cabezal. El resto del desgrane se produce, es muy bajo. Por lo tanto, este año hay que analizarlo debido a que se trabaja con drappers. En gran parte de las cosechadoras son de una alta capacidad y tenemos muy baja cantidad de cultivo, tanto en paja como en grano a procesar. Y esto es todo un problema muy grave, dado que para llenar una cosechadora este año va a ser todo un problema, y va a haber una tendencia a aumentar la velocidad de trabajo. Por eso es importante el buen estado de los cabezales y que los molinetes, la parte posterior del cabezal, tenga una rejilla, algo para contener el vuelo de la paja, que va a ser muy liviana, y con un poco de viento y con alta velocidad de molinete, por exceso a veces en la regulación, podamos tener caídas hacia atrás del material, que es muy conocido este tema. La tendencia en general es a bajar el cabezal, a hacer un corte a 10 centímetros de altura para tratar de que pueda captarlo los dientes del molinete y estos estén regulados mirando hacia atrás para entregar lo más cerca posible al sinfín y mejorar la captación, que eso es lo que se busca. Por la otra parte, también es muy importante que el molinete tenga, cuando tengamos cultivos de muy baja altura, como los que les estuve mostrando al principio, de 50 a 60 centímetros, se coloquen unas lonas engomadas en disposición helicoidal, separándola a unos 45 centímetros unas de otra, de forma tal de barrer el corte y mejorar la entrega al sinfín. O al draper en sí, porque le va a dar mayor captación. Además, los dedos del molinete a veces están demasiado separados, y lo cual hace que no le permita una buena captación. También debo agregar que, por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar en cultivos que son más ralos, a veces se piensa en que podemos avanzar a mayor velocidad debido a que hay menor cantidad de material, pero hay que cortarlo. Para cortarlo tiene que estar en buen estado la cuchilla y los puntones, y el ajuste que tiene que tener la cuchilla contra la base del puntón, de la base del filo del puntón. Y esto a veces entonces nos va a limitar el buen estado de esa cuchilla para una velocidad entre 7 y 9 kilómetros por hora, y además una correcta regulación del molinete. Por el otro lado, tenemos que renovar esa barra de corte, que podemos estar en valores para los 12 metros de ancho de un draper entre $1.900 y $5.000. Esto es un ensayo en el que hemos hecho, cuando se probó la duración de 2.000 hectáreas, sí, van a tener buena durabilidad, pero también hay que hacer una buena inversión. Y ahora vamos a los sistemas de trilla. Que estos sistemas de trilla pueden ser el convencional, los axiales o los mixtos. En el caso del sistema convencional, es importante, fundamental para este año, tener buen estado de las barras de trilla, las cuales no tienen que estar rellenadas con electrodo. Y vamos a tener que trabajar, debido al bajo volumen y a la semilla posiblemente muy chica, porque piensen ustedes, si vamos a estar en 1.500 kilos, tendremos 1.500 de paja y 1.500 de grano. Son 3.000 kilos por 3 toneladas por hora, 3.000 kilos por hora
de índice de alimentación de material, lo cual tenemos muy bajo índice y por lo tanto hace falta quizás cerrar bastante más el cilindro para poder procesar la trilla. La cuestión es que intentamos entonces de que el material que sea despedido por la cola sea un material que, como esté prácticamente entera la espiga, sin los granos. Eso nos va a dar una pauta de que estamos trillando bien. Pero va a haber que trabajar sobre la regulación de los cilindros y trabajando con velocidades de rotación, perdón, de rotación más como es, con valores de 800, 900 revoluciones por minuto en los cilindros de las convencionales. Por el otro lado, los cóncavos, es posible de que los cóncavos de alto colado, con 11, 12 milímetros de luz entre alambre, este año sean un problema debido a que las espigas son chicas y haya muy bajo volumen y haya entonces el ingreso de algunas espigas enteras que pasen al sistema. Posiblemente haya que tener en cuenta los alambres de las máquinas originales de 8 milímetros de luz entre alambre para evitar entonces el colado de espigas debido a la baja densidad de material. De la misma manera, en el caso de cosechadoras con el sistema de Rotary, tipo New Holland o Basali 1550, el primer tercio del Rotary, o sea, del segundo cilindro que tiende a ser un batidor centrífugo para el colado de los granos, el primer tercio deba forrarse a ciego para evitar el colado de paja que vaya a sobrecargar los sistemas de limpieza. De la misma forma, en los sacapajas, normalmente tratamos de tener buen colado en los primer y segundo sector del colado de los sacapajas. Pero este año, posiblemente para evitar que se clave mucha paja y que haya mucho colado de material no grano, o sea, yo estoy evitando entrar exceso de granza a la zaranda, haya que hacer un forrado de ese primer sector. Son todas tips que yo les doy porque es posible que sea necesario tenerlo en cuenta. De la misma manera, bajar las revoluciones, trabajar con bajas vueltas, o sea, en los rotores mixtos del sistema de centrífugo, para evitar un exceso de colado de material al sistema de limpieza. ¿Cómo vamos a trabajar con los sistemas axiales? Los sistemas axiales también tenemos que considerar que sea necesario ver que no haya un exceso, entonces, como tienen una alta como es superficie de colado, tanto en la parte de trilla como en la parte de separación, quizás haya que forrar el último sector de los tres normalmente cóncavos que tienen las áreas de trilla de las axiales, haya que forrar el tercero y quizás haya que rever qué pasa en la parte de separación. De la misma manera, haya que ver, analizar la posibilidad de usar cóncavos de menor área de colado, porque podemos tener un exceso de colado de paja. Posiblemente en algunos sectores donde la gelada haya afectado los cultivos y haya punta o cola de espiga difícil de abrir, tendríamos que ver la necesidad de posibilidad de utilizar elementos que hagan más agresiva la trilla en el cóncavo o utilizar, si es necesario, los materiales que vayan al retorno con la retrilla. También les comento que posiblemente este año se pueda presentar por exceso de colado materia extraña. Habrá que ver el tema de la limpieza para evitar castigo en el colado, en la presencia de granza en la tolva. Y si hubiese una presencia de granos chuzos, también con algún pequeño exceso en el sistema de limpieza se podría volar algunos granos que estén
pasando para evitar altos castigos. Ahora, ¿cómo podemos medir las pérdidas? En el campo hace falta la presencia tanto del proveedor como del contratante, hacer antes visión de las pérdidas naturales, que si nos demoramos mucho, pérdidas por quebradas de espigas en el inicio de cosecha. Eso hay que tenerlo en cuenta y recordando que cada 330 gramos de trigo son unos 10 gramos, eso representa en los 4 aros de un presencia de 333 gramos, representa 100 gramos por hectárea. Juan, un minutito. Por otra parte, luego tiramos bola y un minuto queda. Juan, ¿te interrumpo un segundo? Sí, Juan, por favor. Sí. ¿Podés apagar tu cámara porque se corta el audio? A lo mejor tenés baja señal de internet. Ah, bueno, cómo no. Probá, Un segundo. Un segundo. A ver, entonces salgo. No salgas. Un segundo. Abajo nomás, desconectar la camarita. No encuentro cómo desconectar la camarita. Bueno, no importa, seguí. A ver. Porque se te corta un poquito el audio. ¿Se escuchó muy mal? ¿Se escuchaba muy mal? Sí, ¿Se entrecortaba mucho? Ahora se te escucha mejor. Continúa así, no te hagas problema. Ahora se escucha mejor. Bueno. Vuelvo porque no encuentro cómo. Bueno. Para medir las pérdidas, entonces, tiramos un aro debajo de la parte central de la cosechadora y para que esté en el centro de la cola, los otros dos a ambos costados de la cosechadora y uno más lejos, cerca del área donde termina el área de corte. En la parte superior tendremos el material de estos aros forrados, ciegos, tendremos entonces los granos que salgan como pérdida de la cola. Otro, o sea, mientras bajo del roble las estabolianos corte castigado por su entonces los 80 granos, los 80 kilos por hectárea Juan, estamos con problemas con el audio. Esto es algunas indicaciones en cuanto a la forma de edición que es. Hola, Vero. Podría arrancar Sebastián si quieren, mientras esperamos. Sebastián, ¿querés que continuemos con tu charla y después ahora vemos con Juan si podemos resolver el problema de la conexión? No hay ningún problema. Juan estaría conectado, lo estoy viendo conectado, pero tiene problemas con el audio, así que Sí, no tengo problema. Bueno, yo desconecté la cámara y ahora tengo audio. Los escucho a ustedes. Bueno, a ver, intentemos, Juan. ¿Me escuchan? Sí. Compartí tu pantalla nuevamente, a ver.
Perfecto. Listo. Yo ahora estoy con audio, pero sin... Puedo continuar yo con tu presentación si no la podés compartir. No. Sí la puedo... si yo corto detengo... ¿ustedes me ven? Compartí la pantalla, a ver. ¿Están viendo? No. Ah, compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, se restableció. Sí, anda un poquito mejor. Bueno, he desconectado mi celular y apagué mi cámara. De esta forma, ¿mejoró? Ahora sí, Ustedes Juan, esperemos que siga así. Vamos a ver. Bueno. Bueno, estoy dispuesto a las consultas. No sé si me excedí en el tiempo. No hay problema, Juan. Por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede pedir la palabra o hacerla por escrito, como quieran. Si no, también las podemos hacer al final. ¿Toda la charla ha sido así entrecortada? No, la última parte solamente. Bueno. De todos modos, bueno, de paso les contamos a todos que va a quedar grabado esta sesión del ciclo, va a quedar en el canal de YouTube del INTA Rafaela. Los invitamos a que se suscriban al canal, así además de estas reuniones también pueden acceder a los otros contenidos que producimos en la experimental. Si les parece, Juan, vamos a empezar con Sebastián. De todos modos, las preguntas pueden quedar para el final a medida que la gente quiera ir pasándolas. Así que, Juan, deja de compartir tu pantalla. Perfecto. Y silencio mi audio. Exactamente, y apaga tu camarita. Bueno, entonces, mientras los chicos se acomodan, les cuento que a continuación vamos a estar con Sebastián Suil. Sebastián es ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza de la Universidad Litoral. Él fue investigador por 14 años en la experimental de Reconquista y desde el año pasado se sumó al equipo de manejo de cultivos de aquí de nuestra experimental. Tiene una maestría con orientación en ecofisiología y actualmente es coordinador nacional de la red de Girasol, coordinador interino del proyecto, de un proyecto de INTA que tiene que ver con todas las redes de cultivares de nuestra zona, que involucra evaluación de cultivares de diferentes especies vegetales y además es investigador en el área de ecofisiología vegetal y manejo de cultivos, como les decía, de nuestra experimental. Esta charla del día de hoy, Sebastián nos va a estar contando un poco sobre el manejo del cultivo de soja, en todo lo que tiene que ver con fechas de siembra, grupos de madurez, elección de cultivares, y también nos va a estar presentando resultados de análisis de estabilidad y adaptabilidad de cultivares de soja que se hacen desde hace mucho tiempo aquí en la experimental. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a Sebastián. Y como les decía antes, las preguntas las pueden ir dejando en el chat o conversamos después cuando Seba termine. Muchas gracias. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un minuto que voy a presentar. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, Seba. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el tiempo que tengo disponible como para charlar un poco con ustedes sobre esto que es estabilidad y adaptabilidad de cultivares y principalmente hablar un poco sobre qué estrategias tenemos que tomar en miras a una campaña que puede llegar a ser bastante complicada. Esto que les voy a presentar, bueno, es un conjunto de datos que se vienen tomando en INTA Rafaela desde ya hace varios años, y bueno, hoy me toca charlarlo a mí, pero es una presentación que hemos armado con todo el grupo de trabajo. Así que, bueno, arrancamos, para no dilatar más esto. Arrancamos como siempre por ahí a los que estamos en manejo de cultivo nos gusta, que es
con los esquemas formadores, los factores formadores de rendimiento y cómo hacer una categorización de los factores para poder trabajar de manera orgánica sobre cada uno de ellos. Y en este sentido, casi siempre usamos, o es frecuente usar, una estructura que armaron un grupo de investigadores de Holanda, de la Universidad de Wageningen, que lo separó los factores formadores en 3 grandes grupos, ¿sí? Al primer gran grupo lo llamó los factores definidores, que es lo que están directamente relacionados con el rendimiento potencial del cultivo, ¿sí? Cuánto es lo máximo que va a rendir en un determinado ambiente, y tiene mucho que ver con la radiación y la temperatura, el dióxido de carbono, las condiciones físicas de suelo y, por supuesto, el genotipo. ¿Por qué son importantes estos factores? Porque son factores que nosotros no podemos modificarlos, ¿sí? La radiación de un determinado ambiente no la vamos a poder modificar, la temperatura tampoco. Lo único que podemos hacer es colocar los periodos críticos en la mayor y mejor oferta de estos factores para lograr los máximos rendimientos, ¿sí? Por eso es que decimos que este grupo de factores nos define el crecimiento potencial o la tasa de crecimiento potencial, cuánto es el rendimiento máximo que podemos llegar a alcanzar. En el mismo sentido, el genotipo es igual, o sea, nosotros no podemos elegir para un determinado ambiente la mejor combinación de genes, meterlo en una semilla, y esa es la semilla que sembramos. Nosotros lo que hacemos es elegir el cultivar que mejor se adapta en base a características que el plan de mejoramiento agregó a esa semilla, elegimos un cultivar y lo ponemos en las condiciones que tenemos en el campo. Por eso es que se considera que genotipo entra dentro de este grupo de factores definidores. Había un segundo grupo que lo llamamos factores incrementadores, que tienen más que ver con la tasa de crecimiento real. Lo que hacen es incrementan hacia ese techo de rendimiento o hacia ese rendimiento potencial, y estaríamos hablando de agua y nutrientes. Fíjense que son 2 factores que ya son más operativos, y es sobre los que trabajamos más frecuentemente, tratar de mejorar la nutrición de cultivo y agregarle todos los nutrientes que le pueda llegar a faltar, o el agua, que si bien el déficit de agua, si no tenemos riego, es muy complicado trabajar, uno constantemente está tomando acciones sobre el agua disponible, al menos en la cuestión del agua acumulada en el suelo, ¿sí? Y en agua acumulada en el suelo, y ahí tenemos que ver los barbechos, las rotaciones y demás. Pero este grupo de factores lo que hace es limita la tasa de crecimiento real del cultivo. Y por último, son los que más usamos, los más operativos de todos, son los factores reductores. Principalmente estamos hablando de factores bióticos, malezas, insectos y enfermedades, aunque este grupo también suman elementos tóxicos como abióticos, principalmente porque ellos tienen más problemas de toxicidad de algunos metales pesados. Nosotros en Argentina no tenemos, o tenemos extremadamente pocos problemas, y en nuestra zona seguro no tenemos, así que nos abocamos directamente a estos 3 grupos de plagas. Y los factores reductores es lo que nos afectan la tasa de crecimiento diaria, ¿sí? Y es donde más operativamente nosotros tenemos inferencia y donde más operativamente trabajamos en el día a día. La mejor combinación de estos 3 factores, ¿sí? De estos 3 grupos de factores, es lo que nos va a permitir potenciar el rendimiento y lograr los máximos rendimientos para cada uno de los ambientes en los cuales estemos trabajando. Ahora, lo primero que tenemos que definir para poder empezar a ubicarnos en cómo va a ser la campaña 2021 es comenzar con definir el ambiente. Y ya se viene hablando bastante de esto, y yo les traigo un poco de información de lo que hemos venido recolectando. La campaña 2021 tendería a ser más bien seca. Ustedes saben que los forzantes atmosféricos que afectan a Sudamérica y en principal a Argentina son 2.
la corriente del ENSO, el Niño, o como se lo quiera llamar, que es la temperatura del Pacífico en la zona ecuatorial, y las corrientes, el balance entre las corrientes de Malvinas y la corriente de Malvinas y la corriente de Brasil, que estarían principalmente relacionadas con este punto 2 en el mapita, que este balance hace que, de la corriente de Malvinas principalmente, hace que, bueno, entre más humedad o menos humedad atmosférica a la zona costera. No afecta mucho a zonas tan continentales como la nuestra, pero bueno, genera un aumento o una disminución en la humedad del ambiente. Lo más claro que sabemos es el ENSO, que se habla mucho, que es esta zona ecuatorial. Esta zona se divide en distintos puntos. Los forzantes más importantes es el punto 3.4, ¿sí? el nivel 3.4, que está cerquita de las costas de Perú. Y acá les traje, en este gráfico de abajo, tenemos la anomalía, la anomalía es cuánto por encima o por debajo de la temperatura media del océano está hoy por hoy el agua, ¿sí? La superficie del agua. Y mientras más caliente está, por lo tanto, si es positivo, evapora, carga de humedad en el ambiente, y los vientos traen la humedad a las zonas continentales, y si está más frío, no evapora, la atmósfera está más seca y no llueve. Es sencillo. Nosotros tenemos una base de datos desde 1850 del registro de temperatura de esta zona. Lo que estamos viendo es que en los últimos años cada vez los eventos son más importantes. Hoy por hoy, yo les traje acá los últimos 20 años, como para no hacer tan grande la distribución. Hoy por hoy estamos en -1. Menos 0,98 estamos en -1. Con lo cual ya estamos hablando de un año niño. Pero muchas veces que en el Pacífico tenga esta temperatura no significa que en esta zona, en este territorio, realmente llueva menos. Entonces a eso lo probamos, y es esta figura que está acá. Esto es la anomalía de precipitaciones en porcentaje. Quiere decir que si está en el rango de 20, va a llover un 20% más que el promedio, y si está en -20, significa que va a llover un 20% menos que el promedio, en una base de datos desde 1908 hasta la actualidad, para los meses de noviembre a marzo, que es donde nos interesan, donde tenemos el periodo de crecimiento de los cultivos estivales, en función, y en el eje X están las anomalías del Niño, ¿sí? Lo que podemos ver es que cuando estos valores son negativos, la mayoría de los puntos, o la mayoría de los años que la temperatura del Pacífico fue negativa, la anomalía fue negativa, los puntos están alrededor de 0 o por debajo de 0. Si nos paramos en -1, tenemos una dispersión desde 0, hay un 5% por encima, a -45% de lluvias entre los meses de noviembre a marzo. Con lo cual ya nos está alertando que es muy probable que tengamos menores precipitaciones a lo normales. El tema que para el manejo es muy complejo, y fíjense lo que pasaba en julio. En julio nosotros teníamos todos los pronósticos, y esto es la tendencia de esta anomalía. Estábamos en -0,5 y decíamos va a ser un año neutro. Pasaron 2 meses y estamos en -1, con lo cual ya estamos en una niña que puede llegar a tener cierto grado de fortaleza. Y en este sentido a mí me gusta mucho mirar los modelos australianos. ¿Por qué? Porque Australia, el 90% del país es desierto, y tienen los modelos muy ajustados para detectar este tipo de cuestiones con el niño, o el niño o la niña. Para ellos, cuando es niña, les llueve mucho, y como es prácticamente todo desierto y necesitan regar mucho, tienen que saber cuál es el costo de riego y demás. Y fíjense que Australia está diciendo que ya estamos en niña bastante fuerte, y la niña viene con una anomalía de -1,6 para diciembre. ¿Sí? Estamos hablando de esta zona, ¿tá? Donde
cada vez nos estamos metiendo más en la zona de menores probabilidades de lluvia. Lo que dicen los australianos también es que va a ser una niña no muy persistente. Ya para febrero ya dejaríamos de estar en esta condición de niña. Por eso es que ellos dicen que es no persistente. Nosotros decimos que es una niña leve. Pero bueno, el menos 1,6 puede llegar a traernos complicaciones. Los modelos argentinos, ya sea el Instituto de Clima y Agua, que es lo que les traigo acá, el modelo agroclimático del doctor Minetti, los modelos que analiza el doctor Sierra, el Servicio Meteorológico Nacional y demás, todos están indicando que la anomalía va a ser negativa y que vamos a tener menores probabilidades en esta zona, lluvias inferiores a lo normales, que trae aparejado, que viene acompañado de una anomalía térmica, ¿sí? Con temperaturas superiores a lo normal. Por lo tanto va a ser seco y cálido. Ahora, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a esto? Acumular agua en el perfil. No tenemos más opción. Si no llueve, tenemos que tener agua en el perfil. El agua en el perfil estimada a través de los modelos, y estos son modelos que se corren, que se vienen corriendo desde hace muchos años y siempre son seriados, bueno, nos están diciendo que cada vez tenemos menos agua en el perfil. Fíjense, acá hay toda una lengüeta de baja disponibilidad de agua estimada, esto es porcentaje de agua estimada, con lo cual nos complica aún más el manejo. Y en este sentido intentamos hacer una prueba, un análisis, junto con la ingeniera Rossetti, sobre cómo está el agua acumulada en el suelo y cómo estimamos que va a estar para los cultivos, ¿sí? Para los futuros cultivos. Lucía lo comentó la semana pasada para sorgo, para aquellos que nos acompañaron ya vieron cómo es la dinámica. Yo voy a hacer lo mismo para soja. Para soja tenemos dos condiciones. Pueden ser lotes que vienen de barbecho, ¿sí? Lotes que están esperando el cultivo de soja, o lotes que van a salir de trigo. Los lotes que vienen de barbecho, vamos a suponer que tenemos un vaso que representa el volumen de agua que tienen un volumen, o tenían un contenido de agua al metro, al 6 de julio de 73 milímetros. Solamente 73 milímetros al metro. De los cuales nosotros suponemos que los 10 primeros centímetros de suelo es la capa que tiene intercambio gaseoso con el ambiente, y por lo tanto es la capa que evapora agua, ¿sí? Es donde se producen los flujos de calor. Esa capa de 10 centímetros al 6 de julio tenía 16 milímetros, por lo tanto estimamos que esos 16 milímetros se perdieron. La otra entrada de agua tiene que venir de precipitaciones. Hasta el día de hoy no llovió más desde el 6 de julio, desde la semana pasada que Lucía les presentó los datos, así que sigue siendo lo mismo, 21,2 milímetros, julio, agosto, septiembre, la sumatoria de los 3 meses, pero con la particularidad que estos 21 milímetros no precipitaron en 21 en un solo día, sino que precipitaron en 4 o 5 eventos climáticos de muy poco volumen, con lo cual entraron dentro de esos 10 centímetros de intercambio gaseoso. Al entrar dentro de esos 10 centímetros, lamentablemente no se acumuló y no las podemos considerar como agua acumulada útil en el suelo. Por eso es que todo lo que ha llovido hasta el momento es despreciable, no suma el volumen de agua. El otro aporte de napa, el año pasado teníamos la napa a 1,5 metros, que bueno, aportó muchísimo. La verdad que tenerla a 1,5 metros, 2 metros, en realidad la teníamos a 2 metros y teníamos la zona de ascenso capilar hasta el 1,5 metros. Aporta mucho, pero este año la tenemos a 3,20 metros, así que el aporte es despreciable también. Por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos? Y acá les traigo lo que va a ser la distribución de precipitaciones, la frecuencia
de precipitaciones de octubre y de noviembre, de la base de datos desde 1908 hasta la actualidad, hasta el 2020. Lo que estamos viendo es que octubre, fíjense, tenemos las frecuencias máximas, frecuencias absolutas máximas de precipitación. En octubre rondan entre 50 y 100 milímetros, 50 y 99 milímetros. ¿Sí? Eso sería lo más frecuente en toda la base de datos que llueva en octubre. Mientras que en noviembre tiene una distribución bimodal, lo más frecuente es 71 o 128, son las dos máximas frecuencias, pero estaríamos en ese rango, entre 70 y 130 milímetros estaría precipitando en noviembre. Por lo tanto, sumemos todo esto y hagamos un balance en base a lo que pasó el año pasado. El año pasado al metro teníamos aproximadamente 100 milímetros, y al metro y medio teníamos 180 milímetros. Consideremos que este 180 tenía una zona de ascenso capilar que llegaba hasta el metro y medio. Por lo tanto, hay un poco de aporte de napa. Entonces, bien, al metro, si nosotros tenemos 57 milímetros que surge de 73 milímetros acumulados en el suelo, menos los 16 milímetros, necesitamos una lluvia efectiva de 43 milímetros. Y una precipitación real, recuerden que no todo lo que llueve se infiltra y entra en el suelo, hay una parte que se va perdiendo, por eso es que siempre hacemos la diferencia entre precipitación efectiva y la precipitación real, de aproximadamente 50 milímetros. Estos 50 milímetros podrían ser cubiertos, al menos para el agua útil al metro, podrían ser cubiertos por octubre. Ya para recargar el perfil al metro y medio, necesitamos la lluvia de noviembre. Sí o sí necesitamos la frecuencia de noviembre. Claramente, lo que nos estaría indicando esto es, ya empezamos a pensar de que sembrar temprano no es una buena idea, aún en las fechas tempranas, ¿sí? En la soja de primera, perdón, aún en la soja de primera. Hagamos la misma estructura en trigo, ¿sí? En trigo, el lunes pasado fuimos a hacer una medición de agua, al metro teníamos 8,9 milímetros, con una variación genotípica importante. Algunos cultivares de trigo tenían 2 milímetros al metro, y otros cultivares de trigo tenían 12, 14 milímetros. Tiene mucho que ver con la tasa evaporativa de cada híbrido y con la tasa de transpiración y la eficiencia de uso de agua de cada cultivar. En promedio teníamos 9 milímetros. El tema es que con el trigo todavía no terminamos, y nos faltarían aproximadamente 20 días, al menos para la zona de Rafaela, 20 días para que lleguen a madurez fisiológica, no necesariamente a cosecha, a madurez fisiológica donde ya dejarían de transpirar. 20 días por la evapotranspiración promedio, por el coeficiente de cultivo, estaríamos necesitando aproximadamente 43 milímetros de precipitación. O sea, para trigo ya estamos en negativo. Ya necesitamos que precipite algo para cubrir la demanda de trigo. Ya lo vimos, napa no aporta, no tenemos aporte de napa. Todo lo que estamos esperando tiene que venir de precipitación. Para no irnos con mucho grafiquito, fíjense, esta es la frecuencia de precipitaciones de octubre, noviembre y diciembre. Perdón, acá me olvidé de agregar el eje. Estos son los milímetros precipitados, y lo más frecuente es que lluevan entre 290 y 360 milímetros. ¿Sí? Acá tenemos una distribución bastante normal. Por lo tanto, en estos 3 meses tenemos una precipitación importante. Pensando en un año niña, nos tenemos que ir a esta parte de la distribución de frecuencia, tenemos entre 150 y 200 milímetros como frecuentes. ¿Sí? Hagamos el mismo cálculo. Esto es el agua útil acumulada que teníamos en la campaña pasada, 104 milímetros al metro de profundidad, y al metro y medio teníamos 210 milímetros. La misma salvedad,
El año pasado, aquí teníamos aporte de napa, por lo tanto, hay que tomarlo con pinza. Pero si nos vamos al metro, 104 milímetros, necesitaríamos, para lo que necesitamos de trigo, para terminar el trigo, más la soja, 138 milímetros, ¿sí? De precipitación efectiva. La precipitación necesaria, estamos hablando en el rango de los 200 milímetros. Estamos en esta frecuencia de precipitación. Una frecuencia que en porcentaje se da en el 70% de los casos, ¿sí? Pero no es una frecuencia que se da en el 90% de los años. No es la más frecuente, al menos, digámoslo así, no es lo más frecuente. Por supuesto, si nos vamos a un volumen de agua acumulada al 1,5 metros, claramente necesitamos mucho más, y necesitamos por encima de 300 milímetros, con lo cual nos vamos a estas zonas que la probabilidad de ocurrencia ya es del 40%. Por lo tanto, bueno, estamos hablando que en agua acumulada podemos llegar a tener algún problema. Todo esto se los comento para decir que vamos a arrancar con poca agua en el perfil y vamos a arrancar con una limitada oferta de precipitaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Lo primero que tenemos que hacer son planteos defensivos, no tenemos otra. Entonces, frente a los planteos defensivos, esto es una base de datos muy grande que hay en Rafaela, esto es de grupo y fecha de siembra, desde el año 2008, acá hay datos de Jorge Villar, de Gabriela Sensig, de Lucía Rossetti, de Anabel Lozano Coronel, bueno, un montón de profesionales que aportaron. Yo analicé toda la base de datos y separé, vamos a ir clasificando esto, separé en las siembras, en la época de siembra de octubre, de noviembre a diciembre la clasifiqué en 2 épocas, como la primera quincena de diciembre, la segunda quincena de diciembre y enero, ¿sí? Y de acá en adelante van a ser toda la misma distribución. Lo que vemos es que las siembras de noviembre y diciembre, la primera de diciembre, no hay diferencias significativas en estos 10 años, 12 años de ensayo. Entre estas 2 épocas de siembra no habría diferencias significativas. Ahora, si agarramos esa misma base de datos y la subclasificamos y la segregamos en el set de datos o en aquella fecha de siembra que tuvieron menor a 500 milímetros y mayor a 500 milímetros, vemos que las respuestas, por supuesto, se segregan muy marcadamente, ¿sí? Fíjense, la línea negra continua, los iconos negros llenos, están hablando de menor a 500 milímetros, el 500 milímetros tiene una razón de ser, es lo que necesita evapotranspirar una soja sembrada en noviembre, un grupo 6, y por eso fijamos este valor de 500, un valor nominal, mientras que con mayor a 500 milímetros son los iconos vacíos. Lo que vemos es exactamente la misma respuesta. Sembrar noviembre y diciembre, la primera de diciembre, no habría diferencias significativas, ya sea en baja o en alta disponibilidad de lluvias. Esto es 500 milímetros, principalmente de lluvias. Ahora, segreguemos la base de datos aún más en base a los grupos de madurez, porque no todos los grupos de madurez responden igual. Y esta es la próxima figura. Acá lo que podemos ver es rendimiento en función de las épocas de siembra para los grupos 4, 5, 6 y 7, que en realidad están mezclados, 7 más 8, ¿sí? Por supuesto que los grupos 7 quedan muy largos para esta zona, y por eso es que no nos atrevemos a sumar grupos 7 más 8, porque realmente nos quedan muy largos y no son productivos. Pero ¿qué es lo que vemos? Fíjense que las tendencias son bastante desiguales, son curvas en las cuales entre noviembre y diciembre estarían los mejores rendimientos, y lo que vemos es que para noviembre, que estaría más asociados a las fechas de primera, para condiciones menores a 500 milímetros de lluvia, estaríamos con los máximos rendimientos en los grupos 5, ¿sí? Que serían estos de aquí. Mientras que con mayor a 500 milímetros de precipitaciones, estamos en esta zona,
y estamos hablando de los grupos 6. Y acá vemos cómo ya empieza a articular el grupo de madurez por la disponibilidad de agua. Mientras que para las siembras de diciembre, y esto agrupé diciembre de primera y de segunda, porque en realidad entre ellas no había diferencias significativas, para menor a 500 milímetros nos convendría un grupo 6, fue más rendidor un grupo 6, mientras que para menor de 500 milímetros, los grupos 5 y los grupos 6, principalmente 5 largos y 6 cortos, estarían rindiendo similares. En realidad, en esas dos curvas prácticamente hay 100 kilos por hectárea de diferencia, que no es diferencia, realmente prácticamente responden lo mismo. Con lo cual ya nos está diciendo una gran práctica de manejo que tendríamos que estar eligiendo grupos de entre 5 y 6, y el criterio debería pasar por otro lado, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la estabilidad y adaptabilidad de los cultivos. Nos vamos del set de datos y vamos a otro grupo de datos, que esto es REXO, ¿sí? La Red de Evaluación de Cultivares de Soja, rendimiento en función de las precipitaciones más el agua útil. Para grupos de madurez por fecha de siembra no lo teníamos completo el set de datos de agua útil desde el 2008, por lo tanto usamos el de la REXO, y este set de datos lo vamos a usar de acá hasta el final. Fíjense, la dinámica es la misma, grupos 4, 5, 6 y 7, precipitaciones durante el ciclo, más agua útil a la siembra. Para los puntos vacíos, es las REXO sembradas la segunda quincena de diciembre, y los grupos y los iconos llenos, las REXOs sembradas fines de noviembre, principios de diciembre. Bueno, lo que vemos es que más allá de un punto malo de REXO, que es el 2017-2018, que fue muy seco, siempre REXO 1 rinde más que REXO 2, tiene principalmente que ver con fecha de primera, y frecuentemente las REXOs que vienen de soja de primera son más rendidoras porque tienen más agua disponible, mientras que las REXO de segunda rinden un poco menos, y esto es normal y es común, y lo que vemos es que grupo 5 y grupo 6 son los que llegan a techos productivos más altos, más frecuentemente llegan a techos productivos más altos, y acá les traigo a modo de ejemplo lo que pasó, específicamente hablando de la REXO de segunda, la campaña 17-18, que fue muy seca, estamos hablando de este punto de aquí, versus la 19-20, que estamos hablando de este punto de aquí, ¿sí? Que fue muy productiva. Entonces, veamos qué es lo que pasa con la distribución de cada uno de los cultivares, y fíjense que cuando está seco las medias son exactamente iguales, y cuando, lo que decíamos antes, cuando llueve menor a 500 milímetros prácticamente rinden lo mismo, los grupos 5 y 6, principalmente las 5 largo y 6, mientras que cuando la disponibilidad de precipitaciones es mayor, las 6 parecería tener, las 6 corto principalmente, parecería tener un desempeño un poquito mejor, ¿sí? Por más de que no es tan así, y podemos encontrarnos algún año que las dos rindan iguales, las 5 y las 6, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos la REXO del año pasado. Esto cortito, y se los comento, esto es estrategias de manejo de planteos defensivos en la parte de ciclos de cultivares. Necesitamos sí o sí saber cómo son los ciclos de los cultivares y cuántos días nos faltan para llegar a los periodos críticos. En años en los que vienen secos, y en años en donde los números van a estar bastante ajustados, sí o sí necesitamos tener en claro cuánto nos falta para llegar a los periodos críticos y cuánto nos falta para llegar a la madurez. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy, muy estratégicos en la elección de cada práctica de manejo que vamos a aplicar, ¿sí? Es un año para aplicar tecnologías de procesos, no de insumos. Por lo tanto, no podemos errar en alguna aplicación de un fitoterápico. Y para eso necesitamos sí o sí tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros sembramos el 1 de diciembre un grupo 5,
tenemos que saber que si nos va a llevar 50 días aproximadamente de la emergencia del cultivo hasta el R1. Y de ahí vamos a tener 30 días más para llegar a periodo crítico, al núcleo de periodo crítico, ¿sí? Que es R5. Y de R5 vamos a tener además 60 días o 58 días para llegar a madurez fisiológica. Y eso es fundamental. Si estamos en R5 y tenemos que elegir, por ejemplo, qué fungicida aplicar, tenemos que saber cuánto nos falta, cuánto tiempo tenemos que proteger para elegir la mejor herramienta que podemos usar. Principalmente basándonos en que soja tiene una sensibilidad fotoperiódica muy fuerte y los ciclos varían mucho. La otra cuestión importante en esto es, no vale la pena tener tan en claro cuánto es el ciclo de cada cultivar en especial, porque las variaciones son muy pequeñas, ¿sí? Y esta barrita de error estaría referenciando cuánto es el error que uno incurre por cultivares, ¿sí? Estamos hablando de 3 días, más o menos 3 días, siendo que la mayor diferencia está entre si sembramos temprano o tardío, y si usamos un grupo 5 o un grupo 6. Ahí está la diferencia más fuerte. Entonces sí o sí tenemos que tener en la cabeza, cuando hagamos los planteos tecnológicos, tengamos en la cabeza cuánto es el largo de ciclo de cada grupo. Por supuesto que toda esta información está disponible, la presentación está disponible, para el que la necesita, va a estar descargable, o me la consultan, me la piden, y yo se las envío, no hay ningún problema, y toda esta información está publicada y disponible en la web. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, el año pasado sembramos 2 evaluaciones de cultivares, Rexor, Red de Evaluación de Cultivares de Soja, 2 fechas de siembra, una fecha temprana, que fue a fines de noviembre, el 28 de noviembre, y una fecha tardía que la sembramos el 23 de diciembre. La fecha temprana, el agua útil inicial fue un poco menor, porque venía de un antecesor que era cultivo de cobertura, que se nos retrasó un poco en interrupción de cultivo de coberturas, y tuvimos un agua inicial acumulada un poco menor, y eso hizo que a los ciclos largos, principalmente, grupos 6 largo y 7, ya haya una limitante de agua y nos quedamos cortos con las precipitaciones. Tuvimos buen volumen de agua, pero en febrero tuvimos un par de semanas de altas temperaturas y de bajas precipitaciones que generaron algunas condiciones estresantes, y esas condiciones estresantes generaron, bueno, tallo verde, retención foliar, caída de vainas y demás. Todas patologías de cultivo, síndromes de cultivo que generan ese tipo de... que son generados por los estreses. Sin ahondar mucho más en esto, los rendimientos, fíjense cómo las barras blancas es la Rexo de primera, cómo la 6 largo se empieza a caer, y la 7 largo no tuvimos buen coeficiente de variación, tuvo que ser descartada por mal ensayo, por mala parcela, y por lo tanto, bueno, no la tenemos graficada, pero no, eso quiere decir que se quedó sin agua y perdimos esa red. También fíjense que 6 corto es por ahí lo que más rindió, pero cuando miramos estadísticamente no hay diferencia de rendimiento entre una 5 y una 6, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que veníamos viendo de los análisis que hicimos con grupo de madurez y fechas de siembra desde el 2008 hasta ahora. Así que seguimos viendo lo mismo. Una cosa que me gustaría remarcar que vimos el año pasado es, no creo que este año se repita, porque estamos frente a un año que parecería ser seco, pero si en algún lugar tienen agua disponible en el suelo y tienen una ocurrencia de precipitaciones mayores, tengan cuidado con el vuelco de planta. El año pasado vimos mucho vuelco de planta en grupo 6, y en grupo 7, 8 vimos los mayores vuelcos. Acá categorizamos entre 0, sin vuelco, hasta 4, la parcela completamente volcada, ¿sí? 1, 2, 3, 4 es un rango de vuelco,
claramente la 6 empezó a tener algo de vuelco, 7 y 8 tuvieron los mayores porcentajes de vuelco. Bueno, es algo que tenemos que empezar a considerar. Quería agregarlos como remarcándolo principalmente porque si tenemos una campaña húmeda, bueno, hay que pensarlo. Ahora se nos plantea el problema de cómo seleccionamos cultivares en base a una campaña que es húmeda y a dos campañas que vienen siendo húmedas, ¿sí? Por lo tanto, no podemos usar solamente los datos de la campaña pasada, y siempre la recomendación no es usar los datos de una sola campaña, ¿sí? La recomendación siempre es usar un conjunto de datos. Entonces, en base a eso, empezamos a pensar de qué manera podemos hacer un análisis englobador en donde podamos meter o incorporar todos los análisis que hacemos de estabilidad y adaptabilidad de cultivares para que sean fácilmente visibles y elegibles por productores y asesores. Entonces vamos a arrancar con esta parte de análisis de estabilidad y adaptabilidad, y vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Yo entiendo que por ahí puede llegar a ser un poco complicado, no se enrosque con las metodologías, sino traten de verlo gráficamente. Lo primero que hicimos es graficarlos, lo vamos a graficar en una figura XY, en el eje vertical vamos a poner la diferencia de rendimiento en porcentaje, o el diferencial de rendimiento en porcentaje, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como va a ser en porcentaje, va a ser entre 25 y menos 25. Lo que nos está diciendo es que en promedio de todas las campañas, y usamos la base de datos desde el 2016 hasta la actualidad, en promedio de todas las campañas, si tiene un valor de 20, si el cultivar tiene un valor de 20, quiere decir que en todas las campañas rindió un 20% más. Y si tiene un valor de menos 20, quiere decir que en todas las campañas rindió un 20% menos, ¿sí? Entonces, ese es un valor de productividad del cultivar. Y en el otro eje, en el eje horizontal, le vamos a agregar un valor de estabilidad. Que hay muchos que usan Yucla, nosotros usamos o preferimos usar coeficiente de variación, que es un poco más sencillo, va del 0 al 16, y le vamos a marcar una línea, que es la línea media, y que lo que quiere decir es cuánto varió desde ese porcentaje, desde ese diferencial de rendimiento, ¿sí? Si varía poco, estamos muy seguros de que siempre va a rendir por encima o por debajo, y esa diferencia de rendimiento va a ser estable, mientras que si es mayor al promedio, tiende a ser un poco más inestable, ¿sí? En el eje X vamos a agregar, entre paréntesis, el rendimiento promedio de todas las campañas, y no se los comenté antes, se los comento ahora. Este tipo de análisis nos fuerza a usar un set de datos en el cual todos los cultivares estén repetidos todos los años. Por lo tanto, no usamos el universo de cultivares, sino los que usamos son aquellos que están repetidos desde el 2016 hasta ahora, ¿sí? Se restringe la base de datos, por supuesto, porque son menos los cultivares que están todos los años, pero tenemos mayor seguridad en la información que estamos mostrando. Entonces, en este gráfico vamos a poder separar la nube de datos en 4 cuadrantes, ¿sí? Aquellos cultivares que tienen alta estabilidad, pero baja productividad, porque están debajo del 0, alta estabilidad y alta productividad, baja estabilidad y alta productividad, o son más inestables y más productivos, o baja estabilidad y baja productividad, ¿sí? Los vamos a separar en 4, nosotros además le agregamos colores como para que sea más fácil de entender, y acá viene el resultado per se. Esto es la diferencia de rendimiento en porcentaje en función del coeficiente de variación. Fíjense, para los grupos 4, 5, 6, 7 y 8, 7 largo 8, y estos son los cultivares. Acá tienen el detalle de cuál es el cultivar, el grupo de madurez y el identificador que está en el cultivar, en el gráfico, perdón.
y vemos la distribución, ¿sí? Esto es el promedio de las 10 campañas, de las 9 campañas que estamos analizando, esto es el promedio de ellas. Lo que vemos es, en verde le remarcamos lo que son cultivares de rendimiento estable y superior al promedio. Fíjense, tienen menor coeficiente de variación al promedio y la diferencia de rendimiento está por encima de 0. Vemos un solo cultivar de grupo 4 con estas características, un solo cultivar de grupo 5 que sea estable y superior al promedio, y vemos muchos cultivares de grupo 6, de grupo 7 solamente vemos 2. Un comentario aparte, aquellos cultivares que vamos a ver con asterisco significa que el coeficiente de variación es muy superior a 15 y se nos va de escala, por lo tanto los pusimos con asterisco, pero en realidad se van muy de escala, tienen por encima de 20% de coeficiente de variación, por lo tanto son muy inestables. El área amarilla son aquellos que tienen un rendimiento más inestable, ¿sí? O son menos estables que el grupo anterior, pero con rendimiento superior al promedio, ¿sí? Y acá vemos que tenemos un poco más de cultivares de grupo 5, de grupo 4, de grupo 6 ya nos quedamos medio pocos, no tenemos tantos, y de grupo 7 tenemos uno que es extremadamente inestable, que no sería del todo recomendado. Y por último están aquellos que tienen una diferencia de rendimiento por debajo de 0, rinden por debajo del promedio, en el común de todos los años, que no quiere decir que sean materiales malos ni descartables, por supuesto son materiales adaptados para condiciones en particular, para alguna condición en particular, pero en este análisis estarían dando en promedio debajo del rendimiento. Bien, entonces de esta manera podemos clasificar a los cultivares en base a su estabilidad. Pero lo que no nos dice este análisis es si estos cultivares tienen un mejor comportamiento en ambientes de bajo potencial o de alto potencial, ¿sí? No nos está diciendo en qué lugares. Y para eso tenemos que, además de esto, sumarle otro análisis que es el análisis de adaptabilidad. Por lo tanto, para el análisis de adaptabilidad lo que usamos es el modelo, el rendimiento linealmente ajustado, que es una metodología de hace muchísimos años, y seguramente todos lo vieron, en el cual organizamos un gráfico, yo voy a tratar de explicárselo simple, organizamos un gráfico en el cual en el eje X ponemos el rendimiento ambiental, que no es ni más ni menos que el rendimiento promedio de ese cultivar, de cada cultivar para cada ambiente, para cada fecha de siembra, ¿sí? Cuánto rindió en promedio el ensayo, eso nos va a dar una idea de cuánto es el rendimiento medio ambiental, y en el eje Y, el rendimiento del cultivar. ¿Sí? Entonces, rendimiento ambiental versus rendimiento del cultivar. Si nos posicionamos sobre la línea de punto, significa que el cultivar rindió exactamente lo mismo que lo que rindió el promedio del ambiente. Que lo que quiere decir es que es un cultivar estable. Rinden exactamente lo mismo. Esa línea de puntos se llama línea de isorrendimiento, ¿sí? En donde uno y el otro son exactamente iguales. El rendimiento del ambiente y el rendimiento del cultivar son exactamente iguales. Ahora, grafiquemos un cultivar supuesto, cualquiera, ¿sí? Esto es una suposición, esto es un ejemplo. Vamos a suponer un cultivar así. ¿Qué es lo que quiere decir que tenga esta respuesta? Que en ambientes de 5.000 kilos va a rendir 3.500. Y en ambientes de 1.000 kilos va a rendir 2.000 kilos. ¿Qué quiere decir? Que en ambientes de alto potencial rinde por debajo del promedio, mientras que en ambientes de bajo potencial rinde por encima del promedio, ¿sí? ¿Cómo podemos resumir todo esto en un solo valor? Bueno, ese valor es esta pendiente, ¿sí? Este valor A. Nosotros lo llamamos valor A. El valor A, cuando es menor a 1, tiene esta respuesta. Por lo tanto, A menor a 1 significa cultivares adaptados a ambientes de mala productividad. Cuando el A es mayor a 1, tiene esta respuesta, en la cual en ambiente de 5.000 kilos
de 4.000 kilos rinde 5.000 y en ambientes de 1.000 kilos rinde 500. Quiere decir que es un cultivar para ambientes muy buenos, rinde por encima del promedio en ambientes muy buenos, pero en ambientes malos rinde por debajo del promedio. Esto quiere decir un A menor a 1, ¿sí? Un valor A mayor a 1, perdón, mayor a 1. Cuando el A es mayor a 1, los cultivares son adaptados a condiciones de alta potencialidad, ¿sí? Y son cultivares recomendados para ambientes potenciales, no tanto para ambientes de baja potencialidad. Y cuando la es igual a 1, estamos sobre la línea de puntos. Por lo tanto, quiere decir que rinden lo mismo que el rinde el promedio, ¿sí? Son cultivares estables. Recuerden que la definición de estabilidad y de cultivares son dobles. Hay dos estabilidades. Uno, la estabilidad estática, que quiere decir que en todos los ambientes el cultivar rinde exactamente lo mismo. O sea, un cultivar rinde 1.000 kilos, ya sea en un ambiente de 1.000 o en un ambiente de 5.000, rinde siempre 1.000. ¿Sí? Es una línea recta. Eso no ocurre en la naturaleza, por eso es que la estabilidad estática no se usa. Esto es estabilidad dinámica, que quiere decir que el cultivar rinde exactamente lo mismo que el ambiente. O a medida que aumenta la calidad del ambiente, los cultivares rinden cada vez más. ¿Sí? Y estamos con este valor A hablando de la adaptabilidad que tiene cada cultivar. Entonces, ¿cómo podemos mezclar estos dos análisis? Para no hacerlo tan largo, tenemos que tratar de mezclar los dos análisis que venimos hablando, ya sea el de adaptabilidad como el de estabilidad. Y lo que se nos ocurrió es sumarlo todo en un mismo grupo, ¿sí? Sumarlo todo en un mismo gráfico. Entonces, empecemos por agregar en el eje vertical lo que es el coeficiente de variación, y en la misma metodología que hicimos antes, coeficiente de variación, el promedio, y separamos al gráfico en dos sectores. En este caso va a quedar el sector superior, aquellos que tienen baja estabilidad, por lo tanto el coeficiente de variación es alto, y en el sector inferior, en esta zona de aquí, aquellos cultivares que tienen alta estabilidad, ¿sí? Por lo tanto el coeficiente de variación es bajo, es menor al promedio. De esa manera ya separamos el gráfico en dos zonas. Y en el eje X le agregamos este valor A. Y este valor A no quisimos agregarlo como valor 1, sino le pusimos un rango, como para que tenga un rango de variación, más o menos 5%, por lo tanto lo que van a ver en el futuro gráfico, en el gráfico futuro, son las dos líneas, ¿sí?, de puntos que tiene que ver con 0,95 y 1,05 de un rango de dispersión, pero nos separa el gráfico en tres sectores verticales, ¿no? Sobre la vertical. Los que tienen menor a 1, igual a 1 y mayor a 1. El valor A es menor, igual o mayor a 1. Y en base a esto, como venimos hablando, podemos separar esta figura en distintas zonas. Aquellos cultivares que se van a ubicar en una zona en donde van a estar los cultivares estables y adaptables a ambientes de baja, estables y adaptables a ambientes de alto potencial, inestables, ya sea a ambientes de bajo o ambientes de alta, y aquellos que son estables y adaptables a todos los ambientes, ¿sí? Esta zona que está aquí. Es una manera muy gráfica, muy fácil de caracterizar a los cultivares, y es relativamente sencilla de hacer, ¿sí? Así es como nosotros hemos publicado los resultados de adaptabilidad y estabilidad que hicimos. Esperemos que para la semana que viene o las próximas semanas ya tengamos la publicación hecha y disponible para el público, pero bueno, en muy poco tiempo estará disponible todo este análisis. La metodología es la misma y vemos grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y 8, separados, por supuesto, ahora en coeficiente de variación en función de este valor A, para estos materiales que son exactamente los mismos. Y lo que podemos ver ahora están abajo es la zona verde, es aquellos cultivares que son estables y adaptables a ambientes de bajo potencial. Por lo tanto, estos serían los cultivares
más recomendados para las condiciones que suponemos que van a venir, condiciones más bien secas, van a ser ambientes más limitantes, con lo cual, bueno, tenemos que empezar a tener cuidado con qué cultivares usar, y estos serían los recomendables. No tenemos muchos en grupo 5, en grupo 4 tenemos 2, y por ahí tenemos algunos más en grupo 6, para poder usar. En la zona amarilla están los cultivares que son estables, porque tienen un coeficiente de variación menor al promedio, y adaptables a ambientes de alto potencial, y acá a estos los recomendaríamos para aquellas zonas que lograron tener una mayor cantidad de agua disponible en el perfil, y por supuesto, si tienen más agua disponible y esperan unas precipitaciones que ronden los 500 milímetros, sería recomendable usar este tipo de cultivares, y acá sí tenemos más de los grupos 5, tenemos más de grupo 6, y nos podemos ir hasta potencialidades un poco mayores. La zona azul, que estaríamos en los rendimientos que ya no estamos tan seguros que respondan tal cual como responden en este gráfico o en estos análisis, y ahí las agregamos todas juntas, pero ahí están por los ambientes de bajo y de alto, y cada uno podrá hacer su selección que le parezca pertinente, o por ahí puede decir, bueno, yo me arriesgo a un cultivar que si bien no es tan estable, tiene un valor A menor a 1, y por lo tanto significa que son ambientes, rinden bien en ambientes de bajo potencial, y nos vamos a este conjunto de cultivares. Ya son decisiones más tecnológicas. Acá lo que tratamos de brindar son herramientas útiles al momento de seleccionar los cultivares. Y por último está este grupito en el medio, en el cual tenemos uno solo en grupo 3, en grupo 5, pero ya tenemos unos cuantos más en grupo 4, que serían los estables y adaptables para ambos ambientes, ¿sí? Que pueden sumar tanto para esta zona, para la zona verde, como para la zona amarilla. Y de esta manera llegamos a tener un mapa de los cultivares y de dónde podemos ubicar y cómo podemos elegir principalmente a los cultivares para tratar de usar el mejor cultivar adaptado a cada condición ambiental. Bueno, como me pasé un poco de tiempo, vamos a consideraciones finales medias rápidas. Los pronósticos ya lo vimos, estamos hablando de que tenemos una oferta muy limitada de agua y que vamos a tener una oferta limitada de agua, y sumado a que al menos en las condiciones de esta zona, los contenidos de agua útil acumulados en el perfil son relativamente bajos, no conviene acelerar mucho la siembra, no conviene anticipar la siembra, no conviene sembrar cuanto antes, porque lo que necesitamos es recargar el perfil. Recuerden que viene año seco, y el perfil, el agua que tenemos acumulada en el perfil, es lo que nos sirve de buffer, de pulmón, para sobrellevar aquellos periodos de tiempo en enero y febrero, con altas temperaturas y con poca agua de lluvia principalmente. Fundamental monitorear las condiciones de agua antes de la siembra, fundamental, y principalmente necesitamos monitorear para poder elegir qué cultivar usar, y estos valores con este valor A, que tienen que ser, si tenemos poca agua, tienen que ser menor a 1, cultivares que sean adaptados a condiciones de bajo potencial. Si pensamos y tratamos de administrar para zonas de alto potencial, bueno, a irnos a valores mayores a 1. Siempre tratar de que sean cultivares estables, ¿sí? En donde podamos asegurar una respuesta. Los inestables no son malos, pero no tenemos tanta seguridad de poder asegurar la respuesta. Tengamos mucho cuidado con las condiciones de suelo, principalmente lo que es sembrar en seco, en suelo seco. Es una muy mala decisión sembrar sobre suelo seco y esperar a la lluvia, principalmente porque soja es una leguminosa y requiere muchísima agua en el perfil, y requiere mucha agua, y en los primeros estadios, los primeros 20 o 30 días, no tiene los nódulos, y al no tener nódulos, consume todo el nitrato que tiene disponible en el suelo. El nitrato, como sabemos, entra por la solución de agua, y si no tiene agua y sembramos en suelo seco,
ya vamos a tener una mala implantación y un déficit nutricional en los estadios iniciales. Si a eso le sumamos que para fijar nódulos necesitamos buenas condiciones hídricas, sembrar en seco o sembrar con una reducida cantidad de agua en los centímetros superiores es una muy mala decisión. Por lo tanto, la recomendación es no sembrar sobre condiciones secas. Y esto es un poco de lo que hablábamos. Tenemos que extremar las condiciones de protección de cultivo, ¿sí? Principalmente malezas. Todo el agua que pasa por nuestro sistema tiene que ser transpirada por el cultivo. No debería ser transpirada por una maleza o por una planta que no nos va a dar productividad, ¿sí? Por lo tanto, todo el agua tenemos que hacer un uso muy eficiente en el agua, y en el momento de decidir alguna práctica de manejo de fitoterápicos que tengamos que aplicar al cultivo, más que nunca, por sobre todo, manejo integrado de plagas. Sí o sí nos tenemos que basar en manejo integrado de plagas. Cada aplicación que nosotros hagamos, sí o sí tenemos que tener una repercusión positiva en la rentabilidad. Si no tenemos una repercusión positiva, yo sé que normalmente no se hace, pero el aplicar sin estar seguro de que esa aplicación sea efectiva y eficiente, no es recomendable usarla, porque tengamos en cuenta que la limitante principal de este año va a ser el estrés hídrico, no las interacciones bióticas. De todas maneras, para hablar de todo lo que tiene que ver con interacciones bióticas, tenemos la semana que viene, la jornada de la semana que viene, que desde ya los invitamos. El bloque soja continúa hacia el martes que viene, con lo que es protección de cultivo, así que, bueno, ahí los especialistas nos van a hablar más y mejor sobre este tema, ¿sí? Yo solamente me parecía interesante mencionarlo porque hace todo a lo que tiene que ver con manejo de cultivo. Y este año claramente los que tendrán una ventaja competitiva en los lotes son todos aquellos que lograron tener cobertura, que la cobertura nos evita la evaporación directa del suelo, nos evita la pérdida de agua y nos ayuda a incorporar las precipitaciones que tengamos durante el ciclo, ¿sí? Todos aquellos que hayan hecho cultivos de cobertura, si ya lo cortaron, si ya lo interrumpieron, y están actualmente protegiendo el suelo y protegiendo el agua del suelo, van a lograr tener una ventaja competitiva en todo esto. Si no lo interrumpieron el cultivo de cobertura, tienen que hacerlo porque el cultivo consume agua y estaríamos hablando de una condición de una soja de segunda o una soja sobre trigo. Sembrar una soja sobre trigo o una soja sobre cultivo de cobertura, cortado tarde, es la misma condición porque el agua disponible en el suelo es menor. Y por sobre todo es una campaña que va a ser muy desafiante y nos va a obligar a hacer agronomía clásica, ¿sí? Agronomía de procesos, agronomía en donde tenemos que aplicar las cuestiones y entender las cuestiones de los procesos más que de los insumos. No sería una campaña para irnos principalmente a insumos o a meterle inputs a los sistemas sin tener en cuenta sobre qué proceso vamos a trabajar y sobre qué proceso nos va a brindar rentabilidad, ¿sí? Porque va a ser un año en donde la potencialidad de los cultivos, considero que cualquier cultivo, va a ser limitante, y bueno, puede llegar a ser complejo el manejo de los lotes. Con esto termino mi presentación sin dejar de mencionar que no es trabajo de uno solo, la charla, el conjunto de charlas, el conjunto de todas las presentaciones que vamos a tener, el ciclo de conferencias y demás, sino que esto es del conjunto del equipo de gente que trabaja en agronomía en INTA Rafaela. Son muchas personas que trabajamos en conjunto desde sus distintas ópticas y desde sus distintos ámbitos. Todos aportamos a esto de generar información disponible para los productores, y este año estamos
muy limitados para hacer recorridas, para hacer visitas y demás, por esta cuestión sanitaria de la pandemia, pero por supuesto que están todos los canales disponibles de comunicación, mail, teléfono. En algún momento esperemos que podamos hacer una jornada a campo, ver los cultivares a campo, analizar con las parcelas en vivo, que es por ahí lo más rico de todo. Así que bueno, muchas gracias a todos y quedo a la expectativa de las consultas. Bueno, muchas gracias a vos, Seba. Fue la verdad que muy claro y muchas cuestiones prácticas que creo que van a ser muy útiles para la toma de decisiones, como decíamos inclusive el martes pasado. Tenemos algunas preguntas, creo que la primera, que es de Lucía, creo que ya posteriormente a la pregunta ya la habías respondido, pero tiene que ver con cuánta agua necesita la soja para producir, pero si vos querés hacer algún comentario al respecto. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo esto lo tengo como una diapositiva oculta, esas cosas que me quedaron en el tintero de explicar por una cuestión de tiempo. Esto es del ensayo que yo les comentaba, de las distintas rexos que usamos para hacer lo de estabilidad y adaptabilidad. Lo que hicimos es sumar la evapotranspiración del cultivo, lo que realmente evapotranspira en cada uno de los años, y fíjense, evapotranspiración del cultivo de soja, para sojas de primera estamos hablando de alrededor de 500 milímetros. Para las sojas sembradas fines de noviembre, principios de diciembre, aproximadamente 500 milímetros. Por supuesto que las hojas de segunda tienen una evapotranspiración acumulada total menor, por una cuestión de que el ciclo es más corto, entonces tienen menos tiempo de evapotranspirar, y nos basamos en las publicaciones que hizo el ingeniero Andreani del INTA Oliveros, de los CASE del cultivo de soja de segunda. Estamos hablando de entre 350 y 400 milímetros en el perfil de suelo, ¿sí? Entonces, sojas de primera, fin de noviembre, principio de diciembre, necesitamos 500 milímetros. Y sojas de segunda necesitamos un poco menos, entre 350 y 400 milímetros. Perfecto, muchas gracias, Eva, muy claro. Después Juan nos pregunta si, teniendo en cuenta cómo se presenta la campaña, achicar el entresurco o modificar la densidad de plantas por hectáreas pueden ser técnicas a considerar. ¿Eva? Yo, perdón, pensé que era para Juan, me quedé pensando. No sé si escuchaste la pregunta. Achicar entresurco o modificar densidad de plantas por hectárea si puede ser una alternativa. Mira, en base a achicar entre surcos, no tenemos aquí, en esta localidad, pruebas, o al menos yo no conozco pruebas, de distintos espaciamientos o espaciamientos menores a 52. Por supuesto, están hechas las pruebas de espaciamientos de 70 y 52, pero no tenemos menores, que ahora se está estilando un poco, bajarlas a 35 o 40 centímetros. Me baso en los resultados de otras experimentales que sí lo tienen, por ejemplo Pergamino, ellos están probando mucho estas reducciones y no están encontrando diferencias muy importantes o ventajas muy importantes en bajar el espaciamiento entre surcos. Sí, por supuesto, suma y contribuye a cubrir más rápido el entresurco y por lo tanto evapotranspirar más y esas cuestiones, pero no tienen una ventaja en rendimiento muy importante. Sí, por supuesto, densidad, ¿sí? Ya sea a 52 o a espaciamientos menores, sí, por supuesto, densidad. Siempre se recomienda bajar un poco densidad, irnos a densidad un poco menores, para así tener mayor volumen de agua disponible por planta. ¿Sí? El pensamiento es siempre el mismo, es volumen de agua por planta. Bajamos número de plantas para tener más cantidad de agua por cada una de las plantas. Y por supuesto es muy importante, y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, es cuando fijemos densidad, fijemos una densidad, sí o sí nos tenemos que ir a uniformidades de plantas lo más
uniformes posible, perdón la redundancia. Los lotes tienen que ser la distancia entre planta y planta tiene que ser lo más uniforme posible. Y hoy tenemos máquinas sembradoras que nos permiten y nos posibilitan llegar a niveles de uniformidades más importantes. No porque la soja no tenga plasticidad, porque la soja tiene una plasticidad fabulosa, sino porque la eficiencia de uso de agua por planta incrementa muchísimo. Las plantas son más eficientes, ¿sí? Empezamos a dejar de tener ese desbalance entre planta dominante y dominada, y empezamos a tener todas plantas uniformes, que es lo recomendable. Perfecto. Después tenemos otra pregunta de Lucía. ¿Qué es más importante a la hora de elegir para cada ambiente? ¿Seleccionar adecuadamente los cultivares o el grupo de madurez? Bien, para lo que es elección de cultivar, en este bloque de ensayos del grupo de madurez por fecha de siembras, eso lo analizamos, y analizamos principalmente lo que es grupo de madurez, ¿sí? ¿Cuánto aporta a la variabilidad total de resultados de datos? ¿Cuánto aporta el grupo de madurez y cuánto aporta el ambiente? Del volumen de datos, 75% de la variabilidad estuvo principalmente relacionada a ambiente. ¿Qué llamamos ambiente? A condiciones particulares de la campaña, a fechas de siembra, a temperaturas, a radiación, a todas esas condiciones. Ambiente. El 21% de la variabilidad estuvo ligada principalmente a grupo de madurez, ¿sí? Si usamos un 4, un 5, un 6 o un 7. El 3% estuvo relacionado a esa interacción entre genotipo por ambiente. Y el resto fue error, que representó un 1%. Con lo cual, cuando hablamos de grupo de madurez, estamos hablando de que seleccionar un correcto grupo de madurez para ese ambiente, estamos explicando el 21% de la variación. Sigue siendo lo más importante evaluar el ambiente y poner el foco en las prácticas de manejo del ambiente. Cuando nos vamos a Rexo, en los análisis de Rexo podemos evaluar cultivares, que por ahí es lo que frecuentemente más interesa y no es lo más importante, como les voy a comentar ahora. Cuando hablamos de cultivares, separamos el análisis en los distintos grupos de madurez. Vamos a irnos directamente a un grupo 5 y al grupo 6. En grupo 5, el 91% de la variabilidad de los datos estuvo principalmente relacionada al ambiente, fecha de siembra y campaña. Y solamente el 3% dependió del cultivar que usemos. Y el 3% dependió a la interacción, que le echamos la culpa una parte al cultivar y una parte al ambiente. Pero el 91% tiene que ver con ambiente. Elegir un cultivar no aporta realmente, no aporta mucho. Tenemos que mirarnos en ambiente. Si nos vamos a un 6, la respuesta es la misma. El 96% fue solamente ambiente. Y el resto fue cultivar. 3% fue cultivar y el resto se quedó en interacción y error. Pensemos, antes que en cultivar, en grupo de madurez. La recomendación principal es grupo de madurez y todas las prácticas de manejo de cultivo. Muy claro. Creo que no hay dudas con respecto con esos datos. Ahora, Carolina nos hace volver un poquito a lo que hablábamos de densidad. Nos pregunta Bien. ¿Cuál es la densidad recomendada en un año niña, en plantas por metro? Yo no tengo muy ajustado para esta zona todavía las densidades. Yo creo que 140.000 plantas, 120.000 plantas debería ser una densidad buena, más 140. Pero va a depender mucho del grupo de madurez y creo que ya no quedan, pero hay algunos cuantos registros de que varía mucho la densidad en base si es determinada o indeterminada. Ya no quedan prácticamente cultivares determinados, son todos indeterminados. Hoy por hoy en la red la mayoría son determinados. Pero yo me basaría en las densidades normales que siembran, bajarla un 10%. ¿Sí? Las densidades, también la densidad depende mucho del ambiente.
de las condiciones de siembra de cada uno de los ambientes, ¿sí? No podemos poner en todos los lotes, en un lote de clase 1, no podemos poner la misma densidad que en un lote de clase 3. Por supuesto que depende mucho de los ambientes. Por eso es que nosotros no buscamos tanto una receta, sino lo que buscamos es promover, pensar un poquito los sistemas y pensar en lo que son los procesos, no tanto en la receta de tantos kilos por hectárea o tantas plantas por hectárea. Bueno, gracias, Eva. Tenemos una pregunta para Juan. Pregunta Juan también. ¿Puede influir este año, en esta campaña en particular, el sentido de cosecha con respecto del de siembra? Bueno, fundamental, tanto como en soja, como y en este caso en trigo, sí justamente yo iría de cruce, tanto como lo hacemos por la soja, para lograr una mejor captación. Ir en el sentido, como están quedando las líneas abiertas, habría mayor dificultad para hacer ingresar el material. En cambio de cruce sería mejor captado y mejoraría mucho el corte, la forma del corte y el ingreso de ese volumen en el cabezal. Yo creo que va a ser muy importante. Eso y la pantalla en la parte trasera de la plataforma para evitar el voleo de las espigas hacia afuera por el viento, que es muy normal, con espigas muy chicas y plantas muy chicas, el volado es muy superior, entonces nos permite retener mejor el material. Muchas gracias, Juan. Muy claro. Y tenemos otra para Seba. Anabel pregunta si para esta campaña, que se espera que sea ambientalmente muy demandante, se esperarían incrementos en la dehiscencia de semillas, principalmente en los grupos 6. Tal cual. Yo esperaría dehiscencia de semillas, principalmente si estamos hablando de que las temperaturas van a ser superiores a los normales. ¿Sí? Si vamos a estar en una condición de sequía o de seca o con una limitada oferta de agua y altas temperaturas, es muy probable que tengamos eventos de vientos o de algún factor que disturbe las vainas y por lo tanto tengamos aperturas de vainas, al menos las superiores, es muy probable que las tengamos. ¿Sí? Recuerden que si tenemos algún periodo de sequía durante el llenado de granos, o específicamente en grupos en R5, R6, es probable que lo que tengamos es retención foliar y tallo verde y demás, que también van a complicar lo que son la cosecha de soja. ¿Vos considerás entonces que los grupos 6, tanto como van a tener tanta apertura de vainas como los grupos 5 o 4? No, es posible que los grupos 4 tengan menos apertura. Perdón, al revés, que los grupos 4 tengan más apertura. Claro, tengan más apertura porque no están adaptados. Y además, el llenado la madurez fisiológica van a estar más tempranos, con lo cual van a estar en condiciones de más alta temperatura. ¿Sí? Claro. Y esa condición de alta temperatura hace que las vainas se abran más fácil. Justamente por eso yo lo preguntaba por el tema de la cosecha, por el desgrane, que justamente en soja es el desgrane de las plantas. Sí, totalmente. Y yo por ahí tengo una pregunta para vos, Juan. ¿Qué nos recomendás para la cosecha de trigo, principalmente en los desparramadores de paja? Porque como vamos a tener una limitante muy fuerte de agua, necesitamos que estén lo mejor distribuida la paja en los lotes, que quede lo mejor distribuido, porque si no nos quedan los camellones de rastrojo. Los desparramadores de paja es cuestión que estén a punto. A punto quiere decir que estén mantenidos, que tengan, como es bien encauzado el material, y este año va a ser un poco dificultoso debido a que el material no va a tener peso, las espigas son chicas y los tallos son livianos, y el viento reinante en ese momento los va a tirar para un lado o para el otro, digamos, la mayor cantidad del material. Ahora, digamos, tratando de mantener digamos, que tengan los discos donde contienen las paletas, que estén en buen estado y que mantengan revoluciones entre 600 y 700 revoluciones por minuto, los desparramadores, porque el picador
bueno, va a ser un desastre, el picador no va a quedar material sobre el suelo, tiene que trabajarse sí o sí con desparramador, van a poder mantener más o menos la cobertura. Va a ser un problema para los cabezales de más de 35 pies de corte. Cuando vamos con los drappers de 40 y 45 pies, va a ser un drama en ese sentido y va a quedar bastante centrado el desparramado del material, dentro por lo menos de los 5 o 6 metros centrales de corte. Por lo tanto, eso, vamos a ver ese efecto el efecto rastrojo, digamos. claro, vos lo ves a posteriori con respecto a la distribución de la materia orgánica sobre el suelo y de las posteriores siempre, claro. Bien. Sí, va a ser un problema. Pero no va a ser una cobertura tan alta, digamos, que haga tanta diferencia. Digamos, hay poco para desparramar. Claro, está bien, perfecto, está bien. Perfecto, muy claro. Imagínate que vamos a tener, si tenemos 1.500, 2.000 kilos, vamos a tener 1.000 kilos de paja por hectárea para desparramar. Realmente desparramar miseria. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Eva. Les agradezco mucho a los disertantes por haber sido tan claros, tan contundentes, por haber dado tips realmente importantes para la toma de decisiones. Mientras les voy mostrando el flyer de nuestra próxima reunión, quiero agradecer también a Lucrecia, a Cristian, a Liliana y a Marcela, que son quienes están dándonos el soporte informático y de comunicación y con las inscripciones y demás. Muchas gracias a ellos también. Los invitamos entonces a este ciclo, a nuestro cuarto encuentro del ciclo de reuniones agronómicas el próximo martes, donde vamos a estar hablando sobre protección del cultivo de soja, como les dijo Sebastián, si seguimos hablando de este cultivo el martes que viene, y les vamos a estar enviando por correo el link para que se puedan inscribir o por WhatsApp. Les agradecemos mucho a todos por haber participado. Les recordamos entonces que se suscriban a nuestro canal de YouTube, así pueden recibir todas las novedades y ver este video y el de las otras reuniones del ciclo. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por haber estado y nos vemos el martes que viene. Un gran abrazo. Gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego.